Isabel Martínez había creído que su vida era perfecta. Con 8 meses de embarazo y a punto de formar la familia que siempre había soñado, sentía que su vida estaba en el mejor momento. Pero todo eso cambió en una sola noche, cuando su esposo, Javier, la abandonó sin explicación, dejando solo una nota breve y fría. Esa noche, Isabel se encontró sola, con el corazón roto y una angustia que parecía oprimirle el pecho. La ausencia de Javier era devastadora, no solo porque había sido el amor de su vida, sino porque ahora, a pocas semanas de dar a luz, se encontraba completamente sola y sin apoyo. En los días que siguieron, Isabel intentó entender la razón de su abandono, buscando en cada rincón de su mente alguna explicación, algún indicio que pudiera haber pasado por alto. Había entregado todo a ese matrimonio, a esa promesa de amor que Javier le había hecho y que ahora parecía haberse desvanecido. La incertidumbre y la tristeza la consumían, pero aún así, se negaba a rendirse. Sabía que, aunque Javier se hubiera marchado, debía mantenerse fuerte por el bebé que llevaba en su vientre. El embarazo había sido complicado desde el inicio, y en cada revisión, su médico le recordaba la importancia de cuidarse. Pero, con su situación actual, Isabel sentía que cada día era una lucha. Además de enfrentar la tristeza, debía aprender a cuidar de sí misma sin ayuda, sin la presencia de un compañero que estuviera a su lado en los momentos difíciles. Aún así, no estaba dispuesta a dejar que la desesperación la venciera. Una tarde, tras una de sus revisiones médicas, Isabel decidió dar un paseo por el parque para despejar su mente. Mientras caminaba, tratando de encontrar consuelo en el entorno, escuchó un ruido a pocos metros de ella. Al girar, vio a un hombre caído, con el rostro ensangrentado y una expresión de dolor que no dejaba lugar a dudas, estaba gravemente herido. A pesar de su propia situación y de su embarazo avanzado, Isabel sintió un impulso de ayudarlo. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él, llamándolo para ver si podía escucharla. «Señor. ¿Puede oírme?», preguntó, con el corazón acelerado. El hombre abrió los ojos lentamente y asintió con dificultad. Isabel notó que su respiración era irregular y que parecía estar en estado de shock. «Por favor», murmuró él, con voz débil. «Ayúdame». Sin dudarlo, Isabel sacó su teléfono y llamó a una ambulancia, explicando la situación mientras intentaba mantener al hombre consciente. Él le dijo que se llamaba Alejandro y le agradeció en un susurro por quedarse a su lado. Isabel, aún sin entender que lo había llevado a ese estado, lo consoló, prometiéndole que estaría bien y que lo ayudaría en todo lo que pudiera. Cuando la ambulancia llegó, Isabel decidió acompañarlo al hospital. A pesar de no conocer a aquel hombre, algo en su expresión la conmovía, y sintió que no podía simplemente dejarlo. La urgencia en su voz, el agradecimiento que mostró a pesar de su dolor, todo aquello despertaba en ella una empatía que no podía ignorar. Una vez en el hospital, Isabel esperó a que los médicos atendieran a Alejandro. Tras unas horas de incertidumbre, el médico salió de la sala de emergencias para hablar con ella. «Señorita Martínez, el señor Alejandro está estable, pero su recuperación será lenta. Nos gustaría mantenerlo en observación por unos días». El médico le dirigió una mirada curiosa. «¿Es usted un familiar?». Isabel dudó, sin saber cómo explicar la conexión tan inesperada que tenía con aquel hombre. «No, en realidad, solo fui quien lo encontró. No tengo relación con él, pero me gustaría asegurarme de que esté bien», dijo, sorprendida por sus propias palabras. El médico asintió, comprendiendo su preocupación, y le permitió entrar a la habitación para verlo. Alejandro, aunque aún pálido y debilitado, esbozó una sonrisa débil al verla entrar. «Gracias por quedarte», susurró, con la voz ronca. Isabel sonrió levemente, sintiendo que aquella sonrisa era su recompensa por haber seguido sus instintos. «No tienes que agradecerme. Estabas en una situación complicada, no podía dejarte allí», respondió, sentándose en la silla junto a su cama. En los días siguientes, Isabel visitó a Alejandro en el hospital cada vez que pudo. En sus conversaciones, descubrió que él había sido víctima de un asalto y que, aunque su recuperación sería larga, estaba agradecido de haber tenido la suerte de que alguien lo ayudara en su momento de necesidad. Poco a poco, una amistad inesperada comenzó a formarse entre ellos. Alejandro,
con su sentido del humor a pesar de las circunstancias, traía momentos de alivio a la vida de Isabel. Su compañía, aunque breve y nueva, se convirtió en una especie de refugio emocional para ambos. Un día, mientras conversaban, Alejandro la miró con curiosidad. ¿Y tú? ¿Por qué estabas en el parque sola, tan tarde? Preguntó, con un tono suave. Isabel dudó antes de responder. Su historia era dolorosa, y no quería imponer sus problemas a alguien que ya estaba pasando por una situación difícil. Pero algo en la sinceridad de Alejandro le hizo sentir que podía confiar en él. Mi esposo me dejó hace poco. Estoy embarazada de 8 meses, bueno, hizo una pausa, sintiendo el peso de las palabras, me ha costado adaptarme a esta nueva realidad. No esperaba que me abandonara justo en este momento. Alejandro la escuchó en silencio, asimilando sus palabras. Cuando ella terminó, le dirigió una mirada de empatía y compasión. No puedo imaginar lo difícil que debe ser todo esto para ti, Isabel. Eres una mujer increíblemente fuerte por estar aquí, por ayudarme a pesar de todo lo que estás pasando, dijo, sin dejar de mirarla. Isabel sintió que un calor suave llenaba su corazón. La sinceridad de Alejandro, su gratitud y la forma en que la hacía sentir valorada, eran un alivio en medio de la soledad y la tristeza que había experimentado desde la partida de Javier. Los días continuaron pasando, y Alejandro, cada vez más recuperado, empezó a hablar de su vida. Isabel descubrió que él era dueño de una gran empresa, un hombre exitoso que, sin embargo, había atravesado momentos oscuros y había sufrido pérdidas importantes. Aunque tenía riquezas materiales, había algo en su vida que lo hacía sentir vacío. Sus conversaciones se volvieron profundas, y entre recuerdos y confesiones, ambos comenzaron a encontrar consuelo en la compañía del otro. En una de sus últimas visitas, Alejandro, quien estaba a punto de ser dado de alta, la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco. Isabel, me gustaría que no te alejaras de mi vida después de esto. No sé cómo explicarlo, pero siento que, de alguna forma, nuestros caminos se cruzaron por algo importante, confesó, sin ocultar la emoción en su voz. Isabel lo miró, sorprendida, y sintió que sus propios sentimientos comenzaban a hacerse claros. Aquel hombre, que había llegado a su vida en un momento de dolor y soledad, despertaba en ella una esperanza que creía perdida. Yo también siento que, hay algo especial aquí, Alejandro. No sé qué será, pero sí, tampoco quiero que desaparezcas de mi vida, respondió con voz temblorosa. Alejandro tomó su mano y la miró a los ojos, con una mezcla de gratitud y algo más profundo. En ese momento, ambos supieron que, aunque sus encuentros habían sido breves, algo poderoso los unía. La conexión entre ellos era intensa, y cada mirada parecía confirmar el sentimiento que surgía con fuerza en sus corazones. Con esa promesa implícita, se despidieron en el hospital. Sin embargo, sabían que aquel adiós no era definitivo. Ambos estaban destinados a encontrarse de nuevo, y en sus corazones sentían que algo maravilloso estaba a punto de comenzar. Después de la despedida en el hospital, Isabel intentó regresar a su rutina, pero la vida no parecía la misma. Aquel encuentro con Alejandro había dejado una marca profunda en ella, despertando en su corazón emociones que hacía mucho no sentía. Sin embargo, su embarazo estaba en la recta final, y su prioridad era prepararse para la llegada de su bebé. La vida, a pesar de su dolor, seguía adelante. Pasaron algunos días en los que Isabel se enfocó en los preparativos para recibir a su hijo, pero no podía evitar recordar los momentos compartidos con Alejandro. Se preguntaba si él también pensaba en ella, o si sus caminos realmente se habían separado. Para su sorpresa, en una tarde tranquila, recibió un mensaje en su teléfono. Era Alejandro. Isabel, no he dejado de pensar en ti. ¿Podríamos vernos pronto? Quiero saber cómo estás, y tengo algo que me gustaría decirte. Cuídate mucho. Isabel sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Había temido que su amistad se desvaneciera en la distancia, pero al leer el mensaje, supo que él también sentía que había algo pendiente entre ellos. Con un suspiro profundo y una sonrisa en los labios, Isabel le respondió, aceptando encontrarse al día siguiente en un pequeño café del centro. Al día siguiente, Alejandro llegó puntual.
Aún con rastros de recuperación en su rostro, lucía elegante y sereno. Cuando Isabel lo vio, sintió como su corazón latía más rápido. Se saludaron con una sonrisa cálida y un abrazo suave, sintiéndose extrañamente cómodos el uno con el otro. Isabel, me alegra tanto verte. Te ves, radiante, comentó Alejandro, sin apartar la mirada de ella. Isabel sonrió, sintiendo que su rostro se sonrojaba ligeramente. Gracias, Alejandro. Yo también me alegro de verte. Pareces estar mucho mejor, respondió, observando cómo sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y algo más, algo que ambos aún no se atrevían a reconocer. Comenzaron a charlar de sus vidas, de los desafíos que ambos enfrentaban. Isabel le habló de las dificultades que había tenido para sobrellevar su embarazo sola, de la incertidumbre y la tristeza, pero también de la fortaleza que había descubierto en sí misma. Nunca imaginé que tendría que criar a mi hijo sola, Alejandro. Pero creo que, finalmente estoy aprendiendo a ser fuerte por él, dijo Isabel, con una voz firme pero con los ojos humedecidos. Alejandro escuchó en silencio, admirando la valentía que ella mostraba. La observó con ternura, y cuando Isabel hizo una pausa, él tomó suavemente su mano. Isabel, sé que eres increíblemente fuerte. Lo vi el primer día que nos conocimos, cuando me ayudaste sin siquiera saber quién era yo. Esa generosidad y esa fortaleza me han inspirado más de lo que puedes imaginar. Y quiero que sepas algo, no estás sola. Estoy aquí para ti, en lo que necesites, dijo, sin soltar su mano. Isabel, sé que eres increíblemente fuerte. Lo vi el primer día que nos conocimos, cuando me ayudaste sin siquiera saber quién era yo. Esa generosidad y esa fortaleza me han inspirado más de lo que puedes imaginar. Y quiero que sepas algo, no estás sola. Estoy aquí para ti, en lo que necesites, dijo, sin soltar su mano. Isabel sintió que su corazón se llenaba de una calidez inesperada. Alejandro era el primer hombre que, desde la partida de Javier, la hacía sentirse valorada y segura. Al escuchar sus palabras, sintió que, después de mucho tiempo, tenía a alguien a su lado. La conversación se prolongó durante horas. Hablaron de sus miedos, de sus sueños y de las esperanzas que tenían para el futuro. Alejandro, quien había construido una vida de éxito pero de gran soledad, se abrió a Isabel, contándole detalles de su vida que jamás había compartido con nadie. Le confesó que, a pesar de su fortuna, siempre había sentido un vacío en su corazón, una falta de sentido que ni su empresa ni su vida acomodada habían podido llenar. No quiero que suene extraño, Isabel, pero desde que apareciste en mi vida, siento que algo ha cambiado en mí. Es como si tú fueras la pieza que me faltaba, confesó Alejandro, con voz suave y sincera. Isabel lo miró sorprendida, sintiendo un nudo en la garganta. Por un momento, las palabras se le escaparon, y solo pudo mirarlo en silencio. A pesar de que apenas se conocían, sentía que había entre ellos una conexión inquebrantable, una complicidad que crecía con cada momento compartido. Después de esa tarde, Alejandro comenzó a estar cada vez más presente en la vida de Isabel. Se ofreció a acompañarla a sus citas médicas, ayudándola con los preparativos del bebé e incluso comprando lo que fuera necesario para su comodidad. Isabel al principio se mostró reticente, temiendo depender de alguien después de haber aprendido a valerse sola. Sin embargo, la sinceridad y el cariño de Alejandro terminaron por vencer sus dudas, y poco a poco, él se convirtió en una figura fundamental en su vida. Cierto día, después de una cita médica, Alejandro la acompañó a casa con una sorpresa. Isabel, he estado pensando en algo importante, dijo él, ayudándola a sentarse en el sofá. Quiero que consideres mudarte conmigo, al menos hasta que llegue el bebé. Sé que tal vez suene precipitado, pero quiero asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. Isabel lo miró, sintiéndose abrumada por la oferta. La idea de vivir con Alejandro la llenaba de emociones contradictorias, pero también sentía una profunda gratitud por su apoyo incondicional. Alejandro, no sé qué decir. Es una oferta muy generosa, pero no quiero imponerme en tu vida, ni quiero ser una carga, respondió, con voz temblorosa. Alejandro negó con la cabeza, mirándola con ternura. Nunca serías una carga para mí, Isabel. Quiero que seas feliz,
que estés tranquila y que tu bebé nazca rodeado de cariño y estabilidad. Siento que nuestra conexión es especial, y quiero compartir mi vida contigo, ayudarte en este camino, expresó, su mirada sincera. Isabel sintió un calor que recorría todo su ser. Aquellas palabras la conmovieron profundamente, y por primera vez desde que Javier la había abandonado, se sintió verdaderamente querida. Asintió, aceptando la propuesta de Alejandro, y poco a poco, comenzó a instalarse en su hogar. La vida junto a Alejandro resultó ser algo que jamás había imaginado. Él la cuidaba con devoción, asegurándose de que nada le faltara y de que estuviera cómoda. Compartían largas conversaciones, preparaban juntos la habitación del bebé, y con cada momento, su relación se iba fortaleciendo. Sin siquiera darse cuenta, ambos comenzaron a enamorarse profundamente. Una noche, mientras Isabel se preparaba para dormir, Alejandro se sentó junto a ella, sosteniéndole la mano. Isabel, quiero que sepas que eres importante para mí, mucho más de lo que imaginé. Lo que siento por ti es, sincero, y aunque sé que todo ha sido repentino, no quiero que te vayas de mi vida, dijo él, con una emoción profunda en su voz. Isabel sintió sus palabras como una confirmación de sus propios sentimientos. Lo miró a los ojos, y sin dudarlo, confesó. Alejandro, yo también siento lo mismo. No sé cómo explicar lo que ha pasado entre nosotros, pero sé que eres lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Ambos se miraron en silencio, y entonces, Alejandro se inclinó y la besó suavemente. Aquel beso fue la promesa de un nuevo comienzo, un comienzo lleno de esperanza y amor que ambos anhelaban. A partir de ese momento, Isabel y Alejandro se permitieron soñar juntos, imaginando el futuro que podrían construir como familia. La llegada del bebé estaba cada vez más cerca, y Alejandro, quien había pasado de ser un desconocido a ser el gran amor de Isabel, se convirtió en su mayor apoyo y en el compañero que siempre había deseado. Los días en casa de Alejandro se convirtieron en una mezcla de tranquilidad y expectativa. Isabel, al vivir con él, comenzó a descubrir un lado de la vida que nunca había experimentado. Alejandro no solo era un hombre cariñoso y atento, sino que se mostraba profundamente comprometido a cuidar de ella y de su bebé como si fueran su propia familia. Aunque ambos sabían que su relación había crecido en circunstancias inesperadas, también sentían que cada momento compartido reforzaba el lazo que los unía. Una tarde, mientras organizaban juntos la habitación del bebé, Alejandro se detuvo a observar a Isabel, quien doblaba cuidadosamente la ropa diminuta. Con su mirada llena de ternura y una expresión de paz que nunca había tenido antes, Alejandro se dio cuenta de lo mucho que su vida había cambiado desde que ella había llegado. Isabel, ¿te das cuenta de lo que hemos construido juntos en tan poco tiempo?, preguntó, con una sonrisa que reflejaba su amor creciente. Isabel levantó la vista, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Sí, Alejandro. A veces parece que fue ayer cuando nos conocimos, pero siento que hemos vivido tantas cosas juntos, como si este fuera nuestro destino, respondió ella, tomando la mano de Alejandro. Esa noche, después de terminar de preparar la habitación del bebé, Alejandro la llevó al comedor, donde había preparado una cena especial. Había velas, flores frescas y una atmósfera que parecía sacada de un sueño. Isabel, emocionada, no pudo evitar sentirse profundamente conmovida por el detalle. Alejandro, esto es hermoso. No tenías que hacer tanto, dijo, mirando a su alrededor con una sonrisa agradecida. Alejandro se acercó, tomando sus manos entre las suyas y mirándola a los ojos. Para mí, eres lo más hermoso que me ha pasado. Cada momento a tu lado es especial, Isabel, y quiero hacerte feliz, darte la vida que mereces. Aunque sé que todo ha sucedido rápido, estoy seguro de lo que siento por ti. Quiero que este sea solo el inicio de un futuro juntos. Isabel sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Alejandro resonaban en lo más profundo de su corazón, y aunque sabía que su amor había llegado en circunstancias inesperadas, también sentía que con él tenía una nueva oportunidad para ser feliz. Alejandro, yo también siento lo mismo. No sé cómo explicar lo que has significado para mí, pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, siento que todo estará bien, dijo Isabel, con una sonrisa emocionada. Mientras cenaban, la conversación fluyó naturalmente.
Alejandro le habló sobre su infancia, sobre los sueños que había tenido y que había dejado a un lado por priorizar su carrera. Isabel le confesó sus propios miedos y esperanzas, sintiéndose escuchada y comprendida de una forma en que nunca antes había experimentado. Cuando terminaron de cenar, Alejandro la miró con una sonrisa tímida. Isabel, hay algo que quiero que tengas, algo que para mí representa el compromiso que estoy dispuesto a hacer contigo y con tu bebé. Alejandro sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió frente a ella. Dentro había una delicada pulsera de plata con un pequeño dije en forma de corazón. No es un anillo de compromiso, porque sé que aún es pronto y que tenemos que adaptarnos a esta nueva vida juntos. Pero es mi promesa de que siempre estaré aquí para ti, que quiero formar una familia contigo y brindarte todo mi amor y apoyo, dijo, con voz suave y cargada de emoción. Isabel sintió sus ojos llenarse de lágrimas mientras Alejandro colocaba la pulsera en su muñeca. Era un gesto sencillo, pero estaba lleno de un significado profundo, de la promesa de un futuro que ambos anhelaban construir juntos. Alejandro, gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. A veces, siento que todo esto es un sueño, y que despertaré para darme cuenta de que nada de esto es real, pero estoy aquí, y tú estás aquí. Y solo puedo decirte que, aunque al principio no buscaba nada, me has dado un motivo para creer de nuevo en el amor, dijo ella, sin poder contener las lágrimas. A partir de esa noche, Isabel y Alejandro comenzaron a hacer planes para el futuro. Aunque sabían que la vida les presentaría desafíos, ambos estaban decididos a enfrentarlos juntos. Alejandro comenzó a realizar cambios en su trabajo para tener más tiempo en casa, asegurándose de que podría estar presente para Isabel y el bebé. Isabel, por su parte, sentía que había encontrado en Alejandro no solo un compañero, sino un verdadero apoyo. Sin embargo, una tarde, cuando Alejandro salió para cerrar algunos asuntos de trabajo, Isabel recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Al contestar, una voz fría y familiar la dejó sin palabras. Era Javier, su exmarido. Isabel sintió una mezcla de miedo y enojo al escucharlo, sin poder comprender por qué él había decidido reaparecer. Isabel, sé que no esperabas esta llamada, pero creo que tenemos algo pendiente. Quiero verte y hablar contigo, dijo Javier, con tono firme. Isabel intentó mantenerse serena, pero su corazón latía con fuerza. Javier había desaparecido sin explicaciones, la había dejado en su momento más vulnerable, y ahora, sin ninguna disculpa, pretendía reingresar a su vida. Intentando controlar la rabia que sentía, le respondió con frialdad. No tengo nada que decirte, Javier. Me dejaste cuando más te necesitaba, y eso es algo que nunca podré olvidar. No quiero saber nada de ti. Pero Javier, lejos de ceder, insistió con firmeza. Isabel, tengo derecho a ver a mi hijo. Lo que hice fue un error, y me arrepiento de haberme ido. No puedes alejarme de mi propio hijo. Esas palabras golpearon profundamente a Isabel. Por un momento, el miedo y la inseguridad la invadieron. Sabía que, legalmente, Javier tenía derechos sobre el bebé, y que su regreso podría traer complicaciones a su vida. Después de la llamada, Isabel se sintió abrumada, sumida en una angustia que no había sentido desde la partida de Javier. Esa noche, Alejandro notó la tensión en Isabel y le preguntó qué sucedía. Sin ocultar nada, le relató la llamada de Javier y el temor que sentía ante su posible regreso. Alejandro, sorprendido y molesto, la abrazó con ternura. Isabel, sé que todo esto te preocupa, pero quiero que recuerdes algo, no estás sola en esto. Estaré a tu lado, y haremos lo que sea necesario para protegerte a ti y al bebé. No permitiré que nada ni nadie dañe la paz que hemos construido, le aseguró, con firmeza y determinación. Isabel, reconfortada por sus palabras, se sintió agradecida de tener a alguien como Alejandro a su lado. Sin embargo, no podía evitar temer el impacto que la reaparición de Javier podría tener en sus vidas. Los días siguientes fueron tensos. Javier insistía en comunicarse con Isabel, y ella, agotada, decidió que era hora de enfrentarlo y cerrar ese capítulo de su vida. Con el apoyo de Alejandro, concertó una reunión con Javier en un café, dispuesta a dejar las cosas claras. Al encontrarse con él, Isabel sintió la frialdad en su mirada.
Javier intentó disculparse, alegando que había cometido un error y que quería recuperar su lugar como padre. Sin embargo, Isabel lo interrumpió con firmeza. Javier, te fuiste sin una sola explicación y me dejaste sola cuando más te necesitaba. No puedes reaparecer ahora y pretender que todo sea como antes. Este bebé no es solo tuyo. Yo he estado aquí, luchando sola, enfrentando el dolor. Y ahora, tengo una nueva vida, una vida en la que tú ya no tienes cabida. Javier intentó argumentar, pero Isabel se mantuvo firme. No iba a permitir que él interfiriera en la felicidad que finalmente había encontrado con Alejandro. Sabía que su vida estaba mejor sin él, y no pensaba renunciar a la paz y el amor que había encontrado. Al regresar a casa, Alejandro la esperaba con los brazos abiertos. Sin decir una palabra, la abrazó, transmitiéndole todo el apoyo y el amor que sentía por ella. En ese momento, Isabel supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que sucediera, ella y Alejandro enfrentarían el futuro juntos, como la familia que estaban destinados a ser. Después de la conversación definitiva con Javier, Isabel sintió una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba segura de que su decisión había sido la correcta. Con Alejandro, sentía un amor genuino y una promesa de futuro que no había encontrado antes. Su vida, aunque compleja, se llenaba cada día de momentos de amor y esperanza. Sin embargo, Javier no estaba dispuesto a aceptar el rechazo tan fácilmente. Un par de días después, Isabel recibió una notificación legal en su domicilio. Javier estaba solicitando derechos de paternidad, argumentando su interés en formar parte de la vida del hijo que estaba por nacer. Al leer los documentos, Isabel sintió como su calma se desmoronaba, el miedo y la incertidumbre regresaban, amenazando la felicidad que estaba construyendo. Esa noche, compartió la noticia con Alejandro. Con el documento en las manos, él leyó cada palabra, sintiendo la rabia mezclarse con una profunda necesidad de proteger a Isabel y al bebé. Aunque Alejandro respetaba la intención de un padre de estar en la vida de su hijo, sabía que Javier lo hacía más por orgullo que por amor verdadero. Isabel, no voy a permitir que esto te afecte más de lo necesario. Si este hombre realmente quisiera formar parte de la vida de tu hijo, habría estado contigo cuando más lo necesitabas. Y ahora, simplemente porque has comenzado a rehacer tu vida, quiere recuperar lo que abandonó, dijo Alejandro, con voz firme, transmitiéndole a Isabel la seguridad que tanto necesitaba. Isabel, aunque agradecida por su apoyo, sentía el peso de la situación. Alejandro, temo que este proceso nos haga daño. Tú has sido mi refugio y mi fortaleza, y me duele que tengamos que pasar por todo esto cuando apenas estamos construyendo nuestra vida juntos, dijo ella, con voz entrecortada. Alejandro la abrazó con ternura. Isabel, estamos juntos en esto, pase lo que pase. Nos mantendremos firmes, y lucharemos por nuestra felicidad y la de nuestro hijo. No voy a dejar que nada ni nadie te haga daño, le prometió, acariciando suavemente su rostro. Con el apoyo de Alejandro, Isabel contactó a un abogado de confianza para analizar sus opciones legales. Sabía que Javier tenía derechos sobre el bebé, pero también sabía que tenía razones suficientes para proteger su bienestar y su estabilidad emocional. El abogado le aseguró que podrían buscar un acuerdo para establecer las visitas bajo ciertas condiciones que aseguraran la protección de su hijo. Durante las semanas siguientes, Isabel y Alejandro se enfocaron en fortalecer su relación y prepararse para la llegada del bebé. A pesar de las complicaciones legales, ambos decidieron mantener el enfoque en lo positivo y en la vida que deseaban construir juntos. Alejandro, en un acto de amor y compromiso, decidió comenzar el proceso para adoptar al bebé una vez que naciera, demostrando su deseo de ser parte integral de su vida. El día del parto llegó un mes después, y el hospital estaba lleno de emoción y nerviosismo. Isabel, acompañada por Alejandro, respiraba profundamente mientras las contracciones se volvían más intensas. Alejandro no la dejó sola en ningún momento, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento. Finalmente, después de horas de esfuerzo, el llanto de su bebé llenó la habitación. Ambos, exhaustos pero radiantes de felicidad, miraron a su pequeño hijo en los brazos de Isabel. Era un niño hermoso,
con los ojos grandes y brillantes que reflejaban una mezcla perfecta de sus dos mundos. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó para besar la frente de Isabel y acariciar el diminuto rostro del bebé. «Es perfecto, Isabel, nuestro hijo es perfecto», susurró Alejandro, sin poder contener su emoción. Isabel sonrió, sintiendo que todos sus miedos y dudas desaparecían en aquel instante. Había llegado el momento que tanto había esperado, y en ese momento, supo que su familia estaba completa. Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida unos días después, cuando, aún en el hospital, recibieron la noticia de que Javier había solicitado un régimen de visitas urgente. La idea de que él pudiera perturbar aquellos momentos preciosos le causaba ansiedad a Isabel. Sin embargo, Alejandro se mantuvo firme, recordándole que él estaba allí para protegerla a ella y al bebé. «No estás sola en esto, Isabel. Vamos a luchar por lo que hemos construido. Nadie puede arrebatarnos la felicidad que tenemos», le aseguró Alejandro, tomando su mano con fuerza y determinación. Durante el proceso legal que siguió, Isabel y Alejandro se presentaron en cada audiencia con el apoyo de su abogado, quien argumentó el bienestar del niño como prioridad. Isabel declaró ante el juez el abandono emocional que había sufrido y cómo Alejandro había sido un verdadero padre para su hijo, brindándole amor, seguridad y un hogar estable. Con cada palabra, Isabel defendía su derecho a proteger el ambiente seguro que había creado para su hijo, argumentando que lo último que deseaba era exponerlo a la inestabilidad de alguien que no había estado allí en los momentos críticos. Después de semanas de espera, finalmente recibieron la decisión del juez. Aunque Javier tendría derecho a visitas supervisadas, el tribunal reconocía a Alejandro como una figura paterna fundamental para el niño, permitiendo que él también tuviera derechos en su crianza. Esta decisión fue una victoria para Isabel y Alejandro, quienes, al salir del tribunal, se abrazaron emocionados y agradecidos. La situación legal con Javier no desapareció por completo, pero Isabel sentía que tenía a su lado a alguien que la ayudaría a enfrentar cualquier obstáculo. El apoyo incondicional de Alejandro y su amor por ella y el bebé la llenaban de esperanza. Con el tiempo, Alejandro, Isabel y su hijo comenzaron a vivir una vida más tranquila, disfrutando de los pequeños momentos que la maternidad y la paternidad traían. Las risas de su hijo llenaban la casa, y la relación entre ellos se volvía cada día más fuerte. Alejandro cumplió con su promesa de iniciar el proceso de adopción, deseoso de ser reconocido como el padre de su hijo en todos los aspectos. Una tarde, mientras observaban al bebé dormir en su cuna, Alejandro tomó la mano de Isabel. «Hemos pasado por mucho, Isabel, pero míranos ahora. Somos una familia, y no hay nada que pueda romper lo que hemos construido juntos», dijo él, con una sonrisa llena de amor y convicción. Isabel, con lágrimas en los ojos, lo miró y asintió. «Alejandro, eres el hombre que siempre soñé tener a mi lado, y eres el padre que nuestro hijo merece». «No puedo imaginar mi vida sin ti», respondió ella, sintiendo que cada palabra era una confirmación de la felicidad que tanto había anhelado. Esa noche, ambos supieron que habían superado los desafíos y que, unidos, nada ni nadie podría separarlos. La vida les había puesto pruebas difíciles, pero juntos habían encontrado la fuerza para construir una familia sólida, basada en el amor y en la promesa de un futuro lleno de esperanza. Los meses pasaron y la vida de Isabel, Alejandro y su hijo comenzó a asentarse en una rutina llena de amor y descubrimientos. Alejandro había asumido su papel como padre de corazón y de derecho, y en cada gesto demostraba el profundo amor que sentía tanto por Isabel como por su hijo. La adopción avanzaba de forma sólida y pronto culminaría, consolidando su lugar oficial en la vida del niño. Aunque sabían que Javier aún estaba presente de manera distante, decidieron concentrarse en el bienestar de su familia y en la paz que habían trabajado tan arduamente para construir. El pequeño Alejandro, llamado así en honor a su padre adoptivo, llenaba la casa de risas y energía. A sus primeros meses de vida, el bebé ya mostraba un carácter vivaz, curiosidad y una conexión especial con sus padres. Cada sonrisa del niño iluminaba los días de Isabel y Alejandro, quienes a veces se sorprendían mirándolo con lágrimas de felicidad, agradecidos por cada instante que les daba. Sin embargo, las tensiones legales con Javier no desaparecieron.
Aunque su relación con el niño se limitaba a visitas supervisadas y esporádicas, Javier había comenzado a expresar su descontento en los tribunales, intentando encontrar formas de involucrarse más en la vida de su hijo. Aunque Isabel y Alejandro se mantenían firmes en sus decisiones, cada paso en este proceso desgastaba sus emociones y su paciencia. Un día, después de recibir una notificación de una nueva audiencia solicitada por Javier, Isabel se sintió abrumada y temerosa. A pesar del apoyo constante de Alejandro, la incertidumbre de las decisiones judiciales la hacía temer por la estabilidad que había logrado construir para su familia. Esa noche, Alejandro la encontró en la habitación del bebé, observando a su hijo mientras dormía con una expresión de preocupación. Isabel, dijo suavemente, colocándole una mano en el hombro. No puedo imaginar lo difícil que ha sido para ti enfrentar esto, pero quiero que sepas que no estás sola en esta batalla. Estoy aquí, y juntos vamos a encontrar la manera de proteger a nuestro hijo y mantener esta familia unida. Isabel asintió, sintiendo el alivio en sus palabras. Alejandro, me aterra pensar que podamos perder lo que hemos construido. Has sido una figura fundamental en nuestras vidas, y este hogar que hemos creado es todo lo que siempre quise para mi hijo. No puedo dejar que nada ni nadie nos arrebate esta paz, susurró, con voz temblorosa. Alejandro la abrazó, transmitiéndole la calma y seguridad que tanto necesitaba. Isabel, confía en mí. Nos mantendremos fuertes y lucharemos con todas nuestras fuerzas. Sé que el proceso es agotador, pero no permitiré que nada ni nadie perturbe la felicidad que hemos encontrado. No solo soy el padre de Alejandro, soy tu compañero, y juntos enfrentaremos cualquier obstáculo, le dijo, con voz decidida. Esa promesa renovada fortaleció la resolución de Isabel, quien sabía que, sin importar lo que sucediera, tenía en Alejandro un compañero y un protector. Con el paso de los días, Alejandro decidió que necesitaban un descanso, un tiempo fuera de la presión y el estrés. Le propuso a Isabel una pequeña escapada a una cabaña en las montañas, un lugar donde pudieran desconectar del mundo y disfrutar de momentos de paz junto a su hijo. La idea encantó a Isabel, quien aceptó con entusiasmo, sintiendo que ambos merecían un respiro. Al llegar a la cabaña, Isabel se maravilló con el paisaje. Rodeados de árboles, montañas y una serenidad que parecía abrazarlos, sintió que aquella era la oportunidad perfecta para reconectar con Alejandro y con ella misma. Pasaron días tranquilos, disfrutando de paseos por la naturaleza, charlas junto al fuego y juegos con su hijo, quien reía encantado con cada nueva experiencia. Una noche, mientras el bebé dormía plácidamente, Alejandro e Isabel se sentaron frente a la chimenea, envueltos en una atmósfera de paz que hacía mucho no sentían. Alejandro tomó la mano de Isabel y, mirándola a los ojos, habló desde lo más profundo de su corazón. Isabel, esta familia que hemos construido es lo mejor que me ha pasado en la vida. No puedo imaginar un futuro sin ti y sin nuestro hijo. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por mantener esta felicidad y proteger lo que tenemos. Cada día contigo me ha demostrado que esto es real, que somos fuertes juntos, dijo, con una mezcla de emoción y convicción. Isabel sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquellas palabras confirmaban lo que ambos sabían en lo más profundo de sus corazones. En medio de las adversidades, habían encontrado en su amor la fuerza para seguir adelante, para construir una familia y una vida llenas de significado. Alejandro, no hay un solo día en que no agradezca haberte encontrado. Has sido mi apoyo, mi refugio y el hombre que ha hecho que mi vida cobre sentido de nuevo. No importa cuántos obstáculos tengamos que enfrentar, contigo sé que podemos superarlo todo. Te amo más de lo que puedo expresar, confesó ella, con la voz entrecortada por la emoción. Ambos se abrazaron, sintiendo que aquella promesa de amor era inquebrantable. Con la luz de la chimenea iluminando sus rostros, comprendieron que el futuro que anhelaban no era solo un sueño, sino una realidad que juntos construirían paso a paso. El último día de su estancia en la cabaña, Isabel y Alejandro se sentaron a planificar el futuro con claridad. Decidieron que, tras la adopción legal, comenzarían a construir una nueva casa en un terreno cerca del bosque, un lugar donde su hijo pudiera crecer rodeado de la naturaleza y lejos de la influencia de Javier. Ambos sintieron que ese cambio representaba un nuevo comienzo, una etapa donde el pasado no tendría lugar y donde su familia podría vivir en paz. Al regresar a la ciudad,
enfrentaron la siguiente audiencia con la fortaleza renovada y la certeza de que estaban juntos en cada paso. El abogado de Javier había solicitado un régimen más amplio de visitas, argumentando el derecho de su cliente a tener un vínculo activo en la vida de su hijo. Sin embargo, Isabel y Alejandro, junto con su abogado, presentaron pruebas que mostraban la ausencia y el abandono de Javier durante los primeros meses de vida del niño, enfatizando el impacto negativo que su presencia constante podría tener en el desarrollo emocional del niño. Después de una larga deliberación, el juez falló a favor de Isabel y Alejandro, manteniendo el régimen de visitas limitado y reconociendo a Alejandro como el padre adoptivo del niño. La resolución trajo un alivio inmenso a ambos, quienes se abrazaron en la sala de audiencias, sintiendo que finalmente habían alcanzado la estabilidad y protección que tanto habían anhelado. Con la adopción oficialmente completa, Alejandro se convirtió en el padre de Alejandro Jr. en todos los aspectos. La noticia fue celebrada con una pequeña reunión en casa, rodeados de amigos y familiares que habían sido testigos del amor y la entrega que los unía. En aquella reunión, Alejandro, con una sonrisa llena de amor y orgullo, levantó una copa para brindar por su familia. Por Isabel, quien me ha dado una segunda oportunidad de ser feliz. Por mi hijo, que es la luz de nuestras vidas. Y por esta familia que hemos construido juntos, con amor y perseverancia. Hoy sé que, sin importar lo que venga, siempre seremos una familia unida, declaró, rodeado de miradas emocionadas. Esa noche, Isabel y Alejandro se quedaron en silencio, observando a su hijo dormir en su cuna. Ambos sintieron que, después de tantas pruebas, habían encontrado la paz y la felicidad que siempre buscaron. En sus corazones, sabían que el futuro era incierto, pero mientras estuvieran juntos, ningún obstáculo sería insuperable. Con la adopción finalmente legalizada y la amenaza de Javier bajo control, Isabel y Alejandro sintieron que por primera vez en mucho tiempo podían disfrutar de una tranquilidad auténtica. La paz llenaba su hogar, y la familia vivía cada día con alegría y gratitud. Los momentos compartidos con su hijo, al que cariñosamente llamaban Alejandrito, se convertían en recuerdos preciosos, mientras Isabel y Alejandro reforzaban su vínculo con amor y compromiso. Un día, Alejandro sorprendió a Isabel con una noticia especial. Isabel, ¿recuerdas que hablamos de construir una casa cerca del bosque? Pues encontré el lugar perfecto, y pensé que podríamos comenzar con los planos si estás de acuerdo, dijo él, con una sonrisa llena de entusiasmo. Isabel sintió que su corazón se aceleraba de emoción. La idea de construir un hogar propio, un lugar que simbolizara el comienzo de su vida juntos, era algo que siempre había soñado. Alejandro, eso es maravilloso. Me encantaría que comenzáramos a trabajar en nuestro hogar. Este será un lugar donde nuestro hijo crecerá rodeado de amor, paz y seguridad, respondió ella, con una sonrisa radiante. Durante los meses siguientes, Isabel y Alejandro trabajaron juntos en cada detalle de la casa. Seleccionaron cuidadosamente cada rincón, asegurándose de que el diseño reflejara la calidez y la sencillez de la vida que deseaban construir. La idea de ver a su hijo correr por el jardín, de compartir cenas familiares y de vivir rodeados de la naturaleza llenaba de esperanza cada paso que daban. Mientras trabajaban en su nuevo hogar, la vida continuaba su curso. Alejandro comenzó a reducir sus compromisos laborales, deseando pasar más tiempo en casa y dedicar cada momento posible a su familia. Isabel, por su parte, encontraba en su relación con Alejandro la fortaleza y el apoyo para cumplir el rol de madre que tanto valoraba. Ambos se esforzaban por dar lo mejor de sí para que su hijo creciera rodeado de amor y de un ambiente lleno de seguridad. Una tarde, mientras paseaban por el terreno donde construirían su casa, Alejandro se detuvo a mirar el atardecer junto a Isabel. Con el sol bajando y los colores del cielo reflejados en sus ojos, Alejandro se dio cuenta de que quería formalizar su compromiso con ella de una manera especial. Tomó su mano con suavidad, y con una expresión llena de ternura, le habló desde lo más profundo de su corazón. Isabel, hemos pasado por tantas pruebas juntos que siento como si nuestra relación estuviera destinada a ser eterna. Te he visto luchar, sonreír y convertir cada día en un nuevo motivo para ser feliz. Y no puedo imaginarme la vida sin ti ni sin nuestro hijo. Quiero que seas mi compañera para siempre, en esta vida y en todas las que vengan. ¿Te casarías conmigo?, preguntó él, con una sonrisa nerviosa,
pero llena de amor. Isabel sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas mientras escuchaba sus palabras. La sinceridad y el amor que Alejandro le demostraba a diario hacían que esa propuesta fuera mucho más que una formalidad, era la confirmación de que el amor verdadero existía y estaba justo frente a ella. Alejandro, claro que sí. Quiero compartir mi vida contigo, quiero construir este hogar y esta familia a tu lado, hoy y siempre, respondió, abrazándolo con fuerza, sintiendo que en ese momento todos sus sueños se habían hecho realidad. La boda, planificada con sencillez y rodeada de amigos y familiares cercanos, fue un momento de alegría y gratitud. Isabel, vestida con un sencillo vestido blanco, caminó hacia Alejandro con el pequeño Alejandrito en brazos, mientras él la esperaba en el altar con una sonrisa radiante. Cuando intercambiaron sus votos, ambos expresaron el amor y la dedicación que los había unido desde el principio. Prometo estar a tu lado en cada momento, Isabel. Ser tu apoyo, tu compañero y el padre que nuestra familia merece, dijo Alejandro, con voz firme y emocionada. Isabel lo miró con ternura y respondió. Prometo amarte y construir este hogar contigo, Alejandro. Gracias por darme un nuevo comienzo, una vida llena de amor y de esperanza. Eres mi amor verdadero, mi hogar y mi familia. Después de la ceremonia, celebraron con un almuerzo en un campo cercano, rodeados de naturaleza y de la gente que más los quería. Los amigos y familiares que habían sido testigos de su historia compartían con ellos la alegría de verlos comenzar esta nueva etapa como marido y mujer. Poco después de la boda, la construcción de su nueva casa comenzó, y cada día era una mezcla de ilusión y trabajo conjunto. Alejandrito, que ya empezaba a dar sus primeros pasos, exploraba el terreno con curiosidad, mientras Isabel y Alejandro soñaban con la vida que tendrían en su nuevo hogar. Cada noche, Isabel se sentía agradecida por el hombre que el destino había puesto en su camino, y Alejandro, a su vez, no podía imaginar una vida mejor que aquella que estaba viviendo junto a Isabel y su hijo. Una tarde, cuando estaban colocando las primeras plantas en el jardín de la nueva casa, Isabel se detuvo a mirar a Alejandro con una expresión de gratitud y amor. Alejandro, no puedo creer todo lo que hemos construido juntos. Pienso en cómo nos conocimos, en todo lo que hemos pasado, y no tengo palabras para agradecerte por ser quien eres y por estar a mi lado. Me siento la mujer más afortunada del mundo, le dijo, tomando su mano. Alejandro sonrió, conmovido por sus palabras, y le respondió con un tono sincero. Isabel, tú eres el motivo de cada una de mis decisiones. Te amo y amo esta vida que hemos creado. No hay nada en el mundo que me haga más feliz que saber que somos una familia, que tenemos un hogar y que siempre podremos contar el uno con el otro. Finalmente, después de meses de trabajo, la casa quedó lista. La mudanza fue un momento de celebración, cada rincón de su nuevo hogar tenía el toque especial de Isabel y Alejandro. Alejandrito crecía rodeado de amor y de la promesa de una vida plena y segura. Isabel y Alejandro, ahora casados, disfrutaban cada momento, recordando siempre que la vida les había puesto pruebas, pero juntos habían encontrado la manera de superar cada obstáculo. Su hogar no era solo un refugio físico, sino un símbolo de la perseverancia y del amor que los unía. Esa noche, después de acostar a su hijo, Isabel y Alejandro se quedaron en el porche de su nueva casa, observando las estrellas y sintiéndose más agradecidos que nunca. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero también estaban seguros de que juntos eran más fuertes que cualquier obstáculo. En el silencio de la noche, Alejandro rodeó a Isabel con sus brazos y le susurró. Esta casa, este hogar, eres tú, Isabel. Donde tú estés, siempre habrá amor, siempre habrá esperanza. Gracias por hacerme el hombre más feliz. Isabel, abrazándolo con fuerza, supo en ese momento que el amor verdadero, el que no necesita condiciones ni explicaciones, estaba a su lado para siempre. La nueva vida en su hogar fue todo lo que Isabel y Alejandro habían soñado. La casa se llenaba cada día con las risas de Alejandrito y los momentos compartidos en familia. A cada paso, descubrían lo gratificante que era ver a su hijo crecer rodeado de amor y estabilidad. Sin embargo, como toda familia, comenzaron a enfrentar los desafíos que venían con el tiempo. Uno de estos desafíos llegó inesperadamente cuando el trabajo de Alejandro le exigió viajar durante semanas para atender una expansión de la empresa.
A pesar de que Alejandro siempre había priorizado a su familia, la situación de la compañía requería su presencia, y ambos sabían que tendría que ausentarse. Aunque Isabel apoyaba a Alejandro, sabía que la ausencia lo afectaría tanto a él como a ella y al pequeño Alejandrito, quien estaba acostumbrado a tener a su padre en casa. Alejandro, consciente de lo que significaba este viaje, se acercó a Isabel la noche antes de partir. En la tranquilidad de la sala, la miró con ternura. Isabel, sé que este viaje es importante para el futuro de la empresa, pero me duele tener que irme. Te prometo que haré todo lo posible por regresar lo antes posible. Tú y Alejandrito son mi vida, y odio la idea de estar lejos de ustedes, dijo, tomando su mano y entrelazando sus dedos. Isabel lo miró con comprensión y le acarició el rostro. Alejandro, sé que siempre haces lo mejor para nosotros. Esta familia es fuerte gracias a ti, y sé que aunque estés lejos, sigues siendo nuestro apoyo. Estaremos bien, y te esperaremos con los brazos abiertos. Haz lo que tengas que hacer y regresa a casa pronto, respondió ella, con una sonrisa que intentaba tranquilizarlo. Al día siguiente, Alejandro se despidió de Isabel y su hijo con un abrazo prolongado. Antes de salir, le prometió a Alejandrito que, aunque no estuviera físicamente, siempre estaría pensando en él. Isabel, aunque un poco nerviosa, se mantuvo optimista, sabiendo que juntos superarían este tiempo de separación. Durante las semanas que Alejandro estuvo fuera, Isabel enfrentó la rutina con entereza. Los días transcurrían entre su trabajo y el cuidado de Alejandrito, quien, aunque extrañaba a su papá, encontraba en Isabel el apoyo y la seguridad que necesitaba. Sin embargo, algunos días eran más difíciles que otros. Había noches en las que, después de acostar a su hijo, Isabel se quedaba mirando la casa en silencio, extrañando la presencia de Alejandro y deseando tenerlo cerca. A pesar de la distancia, Alejandro y ella se comunicaban constantemente, compartiendo llamadas y mensajes para mantener la cercanía. Alejandro, desde donde estuviera, siempre encontraba tiempo para llamarla y decirle cuánto la extrañaba. Cada palabra, cada sonrisa, reforzaba el amor que los unía, recordándoles que, aunque separados físicamente, estaban conectados por un lazo inquebrantable. Después de algunas semanas, Alejandro finalmente regresó a casa. Al cruzar la puerta, fue recibido con la risa de su hijo y el abrazo de Isabel, quienes lo esperaban con ansias. La alegría en los ojos de Alejandro al verlos era indescriptible, y comprendió que no había lugar en el mundo que pudiera darle tanta felicidad como su hogar. Esa noche, mientras descansaban juntos, Alejandro le confesó a Isabel cómo el viaje lo había hecho reflexionar sobre sus prioridades. Isabel, estos días lejos de ustedes me hicieron darme cuenta de que no quiero que el trabajo nos separe más. Hemos construido una vida hermosa, y quiero estar aquí para cada momento, para ver a Alejandrito crecer y compartir cada instante contigo. Estoy considerando hacer algunos cambios en la empresa, para dedicar más tiempo a nuestra familia, le dijo, con voz sincera y una mirada decidida. Isabel sintió una profunda gratitud y ternura por Alejandro. Sabía que él amaba su trabajo, pero también sabía que su amor por ella y su hijo era mucho más fuerte. Aquel compromiso de ser el mejor padre y esposo posible hacía que su vínculo fuera aún más sólido. Alejandro, no tienes idea de cuánto valoro tus palabras. Saber que estás aquí para nosotros, no solo físicamente sino con el corazón, me llena de paz. Esta familia es nuestra mayor creación, y te agradezco por querer estar aquí siempre, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Con el tiempo, Alejandro reorganizó su agenda y encontró un equilibrio entre el trabajo y su vida familiar. La decisión de priorizar a su familia les dio a Isabel y a él una sensación de plenitud, y cada día juntos era un recordatorio de lo que realmente importaba. Los años pasaron, y Alejandrito creció en un hogar lleno de amor y seguridad. Alejandro e Isabel lo guiaban y le enseñaban los valores que habían aprendido a través de sus propias experiencias. Lo educaban en la importancia de la lealtad, del respeto y del valor del amor verdadero, mostrándole que, a pesar de las dificultades que puedan surgir, la familia siempre era el lugar al que uno podía regresar. Una tarde, mientras disfrutaban de un picnic familiar cerca del bosque, Alejandrito, que ya era un niño curioso y lleno de energía, les preguntó con inocencia: ¿Cómo se conocieron, mamá y papá?
Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice y se rieron suavemente. La historia de su encuentro estaba llena de giros inesperados, pero también era el reflejo de cómo, en los momentos más difíciles, el amor puede aparecer y cambiar el curso de la vida. Bueno, hijo, tu mamá y yo nos encontramos en un momento en que ambos necesitábamos ayuda, sin siquiera saberlo. Ella fue mi salvadora, y yo tuve la suerte de enamorarme de ella, respondió Alejandro, sonriendo y mirando a Isabel con ternura. Isabel tomó la mano de Alejandro y añadió: fue un encuentro que ninguno de los dos planeó, pero que terminó siendo el comienzo de nuestra familia. Y tú eres la mejor parte de esa historia. Alejandrito, feliz con la respuesta, se lanzó a los brazos de sus padres, quien no pudieron evitar reír ante su abrazo entusiasta. En ese momento, Isabel y Alejandro se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos y las pruebas, habían creado algo hermoso y duradero. De vuelta en casa, Isabel y Alejandro miraron el atardecer desde el porche, rodeados del silencio del bosque y de la tranquilidad que su hogar les brindaba. Sabían que la vida seguiría trayéndoles pruebas, pero también sabían que juntos habían creado un refugio, un espacio de amor donde siempre podrían encontrar fortaleza. Isabel recostó la cabeza en el hombro de Alejandro, con una voz suave, le dijo: gracias, Alejandro. Por ser el hombre que me dio un hogar, por ser el padre que nuestro hijo necesita y el amor que siempre soñé. Alejandro la rodeó con el brazo y respondió: gracias a ti, Isabel, por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para querer ser mejor cada día. No importa que nos traiga el futuro, sé que todo estará bien si estás a mi lado. En ese instante, mientras el sol se escondía en el horizonte, Isabel y Alejandro sintieron que no había lugar más perfecto en el mundo que aquel hogar que habían construido con amor y perseverancia. Los años transcurrieron con la serenidad y el amor que Isabel y Alejandro tanto habían deseado. Su hogar se convirtió en un lugar de memorias, lleno de momentos que guardaban en lo más profundo de sus corazones. Alejandrito, que ya no era tan pequeño, se transformaba en un niño observador y lleno de vida. Para él, su hogar y sus padres eran su fortaleza, el reflejo de un amor genuino y de una vida construida con esfuerzo y sacrificio. Una tarde, mientras Isabel preparaba la cena, escuchó la risa de Alejandro y Alejandrito en el jardín. Al asomarse por la ventana, los vio jugando juntos, sus risas mezclándose con la brisa que llegaba del bosque. Isabel sonrió, sintiéndose agradecida por aquella vida que, en algún momento, había parecido imposible. Alejandro había cambiado su mundo de maneras que no podía haber imaginado, y Alejandrito era el símbolo de aquel amor que los unía de una manera inquebrantable. Esa noche, después de cenar, Alejandro tomó a Isabel de la mano y la llevó a la sala, donde encendió algunas velas y puso música suave. Alejandrito estaba entretenido en su cuarto, y ambos aprovecharon la quietud del momento para bailar juntos, como tantas veces lo habían hecho. ¿Recuerdas la primera vez que bailamos?, preguntó Alejandro, mirándola con una sonrisa llena de nostalgia. Isabel rió suavemente, recordando aquel primer baile que habían compartido en la intimidad de su hogar. Claro que sí, Alejandro. Fue una de esas noches en las que, sin decir nada, entendí que tú serías el amor de mi vida. Su voz estaba llena de emoción y amor mientras recordaba cómo había evolucionado su relación. Mientras bailaban, Alejandro recordó los momentos difíciles, las luchas legales y las incertidumbres que habían enfrentado juntos. A pesar de todo, allí estaban, juntos, fuertes y más enamorados que nunca. Isabel, sé que no soy un hombre perfecto y que muchas veces la vida ha puesto pruebas difíciles en nuestro camino. Pero quiero que sepas que, cada día, eres mi razón para mejorar. Nuestro hijo es el reflejo de nuestro amor, y tú eres el hogar al que siempre quiero regresar, le dijo, deteniéndose un momento para besarla con ternura. Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose abrumada por la profundidad de sus palabras. Sabía que ambos habían recorrido un camino largo y complicado, pero también sabía que todo había valido la pena. Se abrazaron en silencio, dejando que sus corazones hablaran sin necesidad de palabras. Con el paso de los meses, Alejandrito creció rodeado de la misma paz y amor que Isabel y Alejandro habían construido con tanto esmero. Alejandro dedicaba cada momento libre a su familia, demostrando que el tiempo era lo más valioso que podía ofrecerles.
Isabel, por su parte, se dedicaba a enseñarle a su hijo los valores que habían aprendido juntos, la importancia de la honestidad, la generosidad y la lealtad. Una noche, mientras los tres estaban sentados junto al fuego en una de sus tardes familiares, Alejandrito, con su voz inocente, miró a sus padres y les hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. ¿Qué es el amor verdadero, mamá? Papá siempre dice que ustedes tienen amor verdadero. ¿Eso es cierto? Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada llena de complicidad y sonrieron, sintiendo que su hijo, en su inocencia, había tocado la esencia de lo que los unía. Alejandrito, el amor verdadero es el que se mantiene en los momentos buenos y en los difíciles, es el que no se rinde ante los obstáculos y el que nos hace sentir que, pase lo que pase, siempre tendremos un hogar en el corazón del otro, le respondió Alejandro, acariciando suavemente la cabeza de su hijo. Isabel añadió, con una sonrisa. Es el amor que nos cuida, que nos ayuda a ser mejores y que nos da fuerza para enfrentar la vida con esperanza. Es el amor que construimos cada día, juntos, como familia. Alejandrito los miró, sonriente, como si sus palabras hubieran sido suficientes para explicarle el lazo inquebrantable que compartían. En ese momento, Alejandro sintió una paz profunda. Había encontrado en Isabel y en su hijo el significado de su vida, el propósito que siempre había estado buscando.